relación con función de densidad de probabilidad f de x teta, ¿sí? Entonces, en la deseábamos, ¿cierto? Lo que deseamos es encontrar, ¿cierto? Con teta desconocido, ¿sí? Ok, entonces deseamos encontrar intervalo de confianza para teta. Ok, entonces en la clase anterior vimos un método para encontrar, hablamos del método de la cantidad pivotal. Ok, de la cantidad pivotal. Listo. Ok. Entonces, buscamos cantidades pivotales, pero ya estuvimos hablando de esto, buscar cantidades pivotales y vimos que había ciertas ventajas, ¿cierto? Cuando, digamos que era muy útil, y vimos un resultado, ¿cierto? Vamos a poner aquí, vimos también que en el caso de teta ser, ¿cierto? Un parámetro de localización o de escala, ¿ok? Entonces es fácil, o hay un resultado que nos dice podemos encontrar cantidades pivotales, ¿ok? Encontrar cantidades pivotales, usando los MLE, listo. Recuerden pues que si nosotros teníamos que teta, por ejemplo, en el caso de teta ser un parámetro de localización, Qué habíamos, pena, puedes subir un poquito la pantalla, un poquito y ya. claro, hasta aquí, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente estoy haciendo un recuento de lo que, así como para recordar un poco lo que hablamos la clase pasada, ¿cierto? Ya pues tenemos bastante claro el concepto de intervalo de confianza para un parámetro teta, ¿sí? Vimos cómo construir intervalos de confianza y vimos, hablábamos de cantidades pivotales, que bueno, que al encontrar cantidades pivotales, eso es un buen método para construir intervalos de confianza para el parámetro teta, ¿cierto? Entonces, cuando decíamos que muy útil cuando uno encuentra una cantidad pivotal. Y vimos también que en el caso, que cuando teta, vimos también un concepto de cuando un parámetro es de localización y de escala, que cuando es de localización o de escala, vimos un par de teoremas que nos decían cómo construir cantidades pivotales por medio de los estimadores de máxima verosimilitud, ¿cierto? Entonces, si recordamos así vagamente, pues, ¿cierto? Digamos, en el caso de, por ejemplo, teta siendo de localización, teta parámetro de localización, ¿sí? Y teta gorro el MLE de teta. Entonces vimos que teta gorro menos teta era una cantidad pivotal, es cantidad pivotal, ¿cierto? Y así lo mismo con con los parámetros de escala, ¿cierto? Cantidad pivotal. ¿Sí? Y bueno, lo mismo teníamos un teorema también para el caso de cuando fuera un parámetro de escala. Listo. Y vimos pues cómo construir a partir de esos resultados las cantidades pivotales. Listo, eso es simplemente ahí como para hacer un recuerdo demasiado vago, ¿cierto? Y demasiado informal de lo que vimos la clase pasada sobre las cantidades pivotales, ¿sí? Entonces, continuando un poco con ese tema, ¿sí? Vamos a continuar con el tema de cantidades pivotales. Hoy voy a comenzar con una observación, ¿cierto? Que no siempre es fácil encontrar cantidades pivotales, ¿cierto? Es fácil encontrar cantidades pivotales.
En la clase pasada todo era muy sencillo porque considerábamos distribuciones cuyos parámetros eran o de localización y de escala. Y cuando eran de localización o de escala, pues usamos el teorema que nos decía, por ejemplo, en el caso de un parámetro de localización, nos decían, bueno, esta forma acá es una cantidad pivotal, ¿cierto? Ok, cuando el teta era un parámetro de localización. Pero no siempre tenemos distribuciones que cumpla que el parámetro sea de localización y de escala. Entonces, aquí el ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Consideremos una muestra aleatoria de una distribución Pareto. Una distribución Pareto de parámetros 1 y kappa. Listo. Ok. Entonces, como por aquí, para que no recuerde, no, casi nunca recuerda eso, cuál es la distribución Pareto. Decimos que una variable aleatoria tiene distribución Pareto, ¿sí? De parámetros 1 y kappa. Entonces la función de distribución acumulada, de esa Pareto tiene la forma 1 menos 1 más x a la menos kappa. Sí, esa es la función de distribución acumulada. Ok. Profe, Sí, cuéntame. una pregunta rápida, pues ahí, pues como una duda. Por decir, ¿esta distribución a qué problemas de la vida real se le asocia? Bueno, en esta en específico no tengo así como un ejemplo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la distribución exponencial es muy asociada a tiempos de espera, lo mismo que la distribución Weibull, ¿sí? Pero esta Pareto así específico nunca he visto así como un caso de un ejemplo en particular, pero los debe tener. Muchas de las distribuciones son simplemente distribuciones teóricas, ¿cierto? Pero en algunos casos especiales asocian esas distribuciones. Habría que mirar en particular. Yo en particular no conozco aplicaciones así muy directas de la distribución Pareto, ¿ok? Pero sí debe tener, ¿cierto? Uno podría hacer una consultica y hacer que la distribución Pareto y ver qué aplicaciones o si sale de manera natural como aplicación de algún problema. Pero no conozco o no tengo en este momento en la cabeza algo de la distribución Pareto, ¿ok? Pero se tiene que mirar. Muchas de las distribuciones, inclusive distribuciones hay demasiadas, ¿no? Hay cantidad de distribuciones, ¿cierto? Unas tienen muchas aplicaciones, digamos cuando dan el curso de análisis de sobrevivencia, van a ver que la distribución log normal, la distribución Weibull, son bien usadas en tiempos, para tiempos de sobrevivencia, ¿cierto? La distribución gamma generalizada, bueno, hay varias, ¿cierto? Pero en particular esta de Pareto sí, no se me viene ningún ejemplo así o algo que recuerde, ¿ok? Pero podríamos consultar también, ¿ok? Bueno, entonces esa es como la distribución Pareto que tiene esa forma. Entonces, si uno tiene, digamos, alguna población que venga de esta distribución Pareto de parámetros 1 capa y quisiera encontrar un intervalo de confianza para capa, ¿cierto? Vamos a poner aquí encuentre un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100% para capa. ¿Ok? Entonces, con lo que hicimos la clase pasada no nos va a dar, ¿no? La primera cosa aquí es, vamos a hacer una observación antes de resolverlo, es capa, en este caso, miren que no es un parámetro ni de localización ni de escala. Ok, capa no es un parámetro, no es parámetro de localización ni de escala. Ok, entonces los teoremas que vimos en la clase pasada en este caso no nos sirven. Ok, entonces vamos a desarrollar un método, vamos a poner aquí palabra, vamos a decir método alternativo,
para encontrar una cantidad pivotal. Una cantidad pivotal de una muestra aleatoria proveniente de una distribución continua con un único parámetro. Que es el caso que tenemos en este ejemplo. Aquí tenemos una distribución continua, ¿ok? Con un único parámetro, que solamente tenemos parámetros conocido capa, ¿cierto? Con un único parámetro. Listo. Muy interesante la pregunta acerca de como aplicaciones de la distribución Pareto. ¿Sí? Habría que mirar particular, ¿cierto? Eso depende como de ciertas áreas, se trabajan ciertas cosas. Por ejemplo, en teoría del riesgo aparecen unas distribuciones con unos nombres también extraños, pero bueno, tienen su interés práctico allá, ¿cierto? Entonces sería interesante también buscar aplicaciones de la distribución Pareto. ¿Ok? A veces muchas, inclusive tienen nombres así muy específicos, no es que tengan nombres como tal, sino que como terminan siendo, se encuentran cuando uno desarrolla de manera teórica ciertas cosas, llega a esas distribuciones. Entonces terminan siendo como útiles desde el punto de vista teórico, ¿cierto? O porque uno hace transformaciones y las convierte en esas distribuciones, ¿sí? Entonces hay unas que a pesar de que tienen así nombres muy específicos, no es que tengan así aplicaciones como tal, así de estos datos de tal, se pueden modelar con esta distribución, sino que terminan siendo transformaciones, cosas de ese tipo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver qué me están preguntando acá. Ok, aquí me dicen que se usa en sociología, geofísica y economía. Habría que mirar específicamente entonces para qué tipo de datos, ¿cierto? Ok. Es como hace poco, dando una asesoría para alguien que trabaja con cosas de metrología, uno, por ejemplo, conoce mucho acerca de la distribución log normal y muchas propiedades, pero allá tienen datos específicos de cuando son cosas de experimentación y de medición, ¿cierto? Tenían justamente esa distribución y me pareció pues algo así bien bacano, ¿no? Entonces, como cosas así que uno va encontrando, ¿cierto? Aquí la matemática es muy amplia, ¿no? Uno no termina, no puede como limitar a decir, esto se aplica específicamente para estas cosas, porque se lleva unos grandes sorpresas, ¿cierto? Es bien interesante el asunto. Ok, bueno. De hecho, sí, pues como un dato curioso, yo recuerdo haciendo un trabajo de cosas sobre procesos estocásticos, nada que ver así con esta parte de teoría de distribuciones, y en un trabajo que estaba haciendo pues, de investigación, terminé llegando a una distribución, necesitaba encontrar la distribución de algo muy específico, y llegué a una cosa que se llama la distribución hipergeométrica de Gauss, ¿cierto? Tipo 1. Y bueno, vi que existía en teoría, y tenía ese nombre específico, pero nunca había encontrado, nunca, no se conocía, digamos, una aplicación como tal. Y fue una cosa muy curiosa porque era un trabajo muy aparte, muy ajeno, y resulta que esa distribución había sido definida por el profesor Daya, pues no sé si lo conocen, el profesor Daya Krishnanagar, que es profesor de nuestro instituto. Y igual hablé con él y él también le pregunté que esa densidad que él había definido si tenía algún interés práctico y realmente era de interés más teórico. Y bueno, por una cuestión de la vida, pues de solo casualidad, llegué a una aplicación directa de esa distribución. Sí, entonces esas cosas suelen pasar. Pero sería muy bonito ver qué tipo de datos modelan con la distribución Pareto, ya que dijeron que tienen aplicaciones por allá en sociología, economía y geofísica. Ok, bueno, entonces vamos a hacer aquí para no perder un poco el norte de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Estamos construyendo intervalos de confianza para alguna densidad que depende de algún parámetro. Entonces tenemos aquí la distribución Pareto que depende del parámetro kappa y queremos construir un intervalo de confianza para kappa. Listo. Entonces los teoremas de la clase pasada no nos sirven, ¿cierto? Kappa no es un parámetro de localización ni escala. De hecho,
sería pues como voy a dejar esto como ejercicio, ¿cierto? Verificarlo, que no cumple esto, ¿cierto? Verificarlo, ¿sí? Ahí lo dejo como ejercicio, que verifiquen que en efecto no cumple esa propiedad, que no es ni de localización ni de escala. Y entonces ahí el teorema de la clase pasada no nos sirve. Porque el teorema de la clase pasada nos decía cómo encontrar la cantidad pivotal. Esto. Entonces vamos a encontrar un método alternativo para encontrar cantidades pivotales, que de hecho este método lo van a usar bastante en el curso de simulación, ¿cierto? Para generar valores aleatorios de distribuciones muy específicas. Entonces es bueno que lo entiendan acá porque allá lo van a usar, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí, suponga, ahorita retomamos el ejemplo. Vamos a desarrollar este método, ¿cierto? Suponga que usted tiene una variable xy que tiene alguna densidad f de xy teta, ¿cierto? Listo. Y su función de distribución acumulada es f mayúscula, ¿ok? De x teta. Listo. Ok, entonces van a hacer aquí una serie de afirmaciones bien útiles. Ok, entonces voy a poner aquí 1, ¿sí? Y lo demostramos. Si yo evalúo la función de distribución acumulada, ok, en la variable aleatoria xy, ¿sí? Si la evalúo en la variable aleatoria xy, ¿sí? Que depende del parámetro teta, ¿cierto? Ok, esto va a tener distribución uniforme, la voy a escribir toda, uniforme 0, 1, ¿sí? Ojo, yo tengo una variable aleatoria que tiene esta densidad. Si yo evalúo la variable aleatoria en la función de distribución acumulada, esa nueva variable aleatoria que me surge acá tiene distribución uniforme 0, 1. Listo. Y ya cómo se prueba de fácil. Ok, ojo que esto, al yo evaluarlo en la variable aleatoria, esto todo es una variable aleatoria. Ok, entonces vamos a mirar que en efecto esto es verdad, ¿cierto? Vamos a demostrar es muy fácil de probar, entonces lo vamos a hacer aquí. Si yo evalúo la función de distribución acumulada en la variable aleatoria, ¿cierto? Yo digo que esto sea menor o igual que un z, vamos a encontrar la función de distribución acumulada de esta variable f de x, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a la probabilidad, ¿ok? Va a tomar la imagen inversa, ¿sí? De f, ¿ok? O sea que, ¿qué me queda? Recuerde que x tiene función de distribución acumulada de f. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que esta cosa es justamente f evaluado en f inversa de z. O sea que, ¿quién me quedó? El mismo z. ¿Ok? O sea que miren que estoy diciendo que la distribución acumulada de f de x, ¿sí? Evaluada en z es simplemente z. Que por lo tanto, f de x se distribuye uniforme. ¿Ok? F de x se distribuye uniforme 0, 1. ¿Sí? Ok. Profe, Entonces, sí, cuéntame. la existencia es inversa porque la tenemos. Qué pena. Ok, bueno, aquí en particular, bueno, no he hecho como el detalle, pero aquí teníamos una distribución continua, ¿cierto? Esto es importante, pero recuerden que f, ¿cierto? Cuando usted tiene la f, siempre es una función creciente, ¿sí? Ok, que en el infinito va para 1 y hacia atrás va para 0, pero nos interesa como en el soporte exactamente, en este pedacito, ¿cierto? La función es creciente, y si es creciente, si es estrictamente creciente, sobre ese soporte tiene inversa. Listo. Aquí pues en realidad estoy considerando z entre 0 y 1, ¿cierto? Porque obviamente la f de x solamente toma valores entre 0 y 1. Acuérdense que es una probabilidad acumulada, ¿cierto? La función de distribución acumulada solamente toma valores entre 0 y 1. Entonces, al ser una función creciente va a tener la inversa. Sin embargo, el método sigue siendo útil. O sea, ya en la parte de simulación van a ver cómo manipularía uno, ¿cierto? Esta expresión, inclusive en el caso que no tenga que no exista la inversa, ¿sí? Pero ya habría que hacer otro artificio. Aquí al colocarla continua, pues así, entonces yo voy a poder garantizar que esto está creciendo de esta manera. Listo, no hay ningún problema. Sobre el soporte, pues cierto, sobre el soporte. O sea, si yo restringo la función al soporte,
al ser una función creciente va a tener inversa. ¿Listo? Bueno, no tendrían, por ese lado no tendrían ese problema. ¿Listo? Ok, pero muy buena la pregunta. De hecho, bastante interesante la pregunta. Esa pregunta es muy buena, ¿cierto? Porque uno aquí va tomando inversas, pero necesita garantizar la existencia de las inversas, ¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo es? Ahora, ya sé que esta es uniforme. Entonces, segundo, si yo defino la variable y sub i siendo menos el logaritmo natural de f evaluada en la variable aleatoria de xi, ¿cierto? Teta, esto va a tener distribución exponencial de parámetro 1. ¿Listo? Y vamos a demostrar que esto también es verdad. Demostración. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que esto tiene distribución exponencial. Vamos a encontrar la acumulada de y sub i. ¿Sí? Que y sub i sea menor o igual que un valor y. Entonces estaríamos diciendo que esto es la probabilidad. ¿Sí? Miren, aquí voy a usar algo que ya sabemos, ¿cierto? Recuerden que esto que tenemos acá tiene distribución uniforme, ¿sí? Eso tiene distribución uniforme. O sea que esto tiene distribución uniforme. O sea que esta probabilidad que estoy escribiendo acá es simplemente la probabilidad de que el menos logaritmo natural, ¿sí? De una variable uniforme 0,1, de una variable uniforme 0,1 sea menor o igual que y, ¿sí? Aquí voy a poner aquí donde, ¿cierto? Voy a poner aquí donde u, ¿cierto? Es una distribución uniforme 0,1, ¿sí? O sea que ¿qué me quedó acá? Me quedó entonces que la probabilidad, ¿cierto? Aquí dejando la u solita, que queda, o sea, multiplico por menos y elevo a la e a ambos lados, entonces me va a quedar que u sea mayor o igual que a la menos y, ¿sí? ¿Listo? Y recuerden que u es una uniforme y a la menos y, entonces como me quedaría que sea mayor o igual que a la menos y, al u ser uniforme, esto va a ser 1 menos e a la menos y. ¿Listo? Ok. Y esto es justamente la función de distribución. Vamos a poner aquí, esto es función de distribución acumulada de una exponencial. De una exponencial. Ok, de parámetro 1. Listo. Ese 1 muy feo. Exponencial de parámetro 1. Listo. Entonces ahí tenemos la segunda afirmación, es verdad. ¿Sí? Entonces ustedes se dirán, bueno, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Vamos a ver, ¿cierto? Tercera afirmación, si esas y sub i que yo tengo acá, las sumo todas y multiplico por 2 de las y sub i, esto va a tener una distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Ok, esto sí lo hemos hecho con mucha frecuencia, ¿no? Nosotros ya sabemos si las y sub i, ¿cierto? Como y sub i se distribuye en exponencial de parámetro 1, ok. Acuerde que la suma de las exponenciales se distribuye, se va a distribuir gamma, ok, con el mismo parámetro de la exponencial, coma n, la cantidad de exponenciales que yo haya sumado, ¿sí? Y también tenemos un resultado que dice que si yo multiplico, ¿se acuerdan? Si yo tenía w distribuyéndose gamma de parámetros teta kappa, ok, entonces tenemos el resultado que 2 veces w sobre teta se distribuye chi cuadrado 2 kappa. ¿Listo? Entonces el mismo resultado acá que voy a tener yo. Por lo tanto, ¿sí? Si yo multiplico por 2, divido por mi teta, que en este caso mi teta es 1, ¿cierto? Se distribuye chi cuadrado 2 kappa, en este caso mi kappa es n, o sea 2n grados de libertad. ¿Sí? Esa sería como la prueba de esa afirmación. Listo. Entonces, claro, hemos venido haciendo un montón de pasos que no sabemos eso para qué se va a usar, pero sí tenemos cómo usarlo ahora. Ok. Entonces voy a poner aquí, voy a poner inclusive
bien grande, ¿cierto? Con lo que hemos hecho hasta ahora, podemos decir, por lo tanto, ok, si yo considero Q siendo menos 2 veces, ¿sí? Ok, la sumatoria, estoy considerando esto aquí, menos 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n. O sea, acuerden que las y sub i no son más que el menos logaritmo natural de f de x y, ¿cierto? Pues por eso este menos que estoy colocando acá, de logaritmo natural de f de x y teta, ¿cierto? Listo. Esto tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. Ok, tiene distribución con 2n grados de libertad. Entonces miren que esto que yo encontré acá, ¿cierto? Esto que tenemos acá, conozco la distribución y no depende de parámetros desconocidos. ¿Sí? Depende de n, que es el tamaño de la muestra, o sea, no es desconocido. ¿Sí? Y depende entonces de la muestra aleatoria y el parámetro teta. O sea, que yo qué puedo decir. Por lo tanto, Q, ¿cierto? Q es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal. Cantidad pivotal para teta. Listo. Ok. A veces sirve esa expresión como la tenemos acá, pero a veces la podemos usar, o sea, de manera análogamente. Recuerden que nosotros dijimos que esta variable tiene distribución, esta f de x y teta tiene distribución uniforme 0,1, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una variable que tiene distribución uniforme 0,1, 1 menos esa variable sigue teniendo distribución uniforme, ¿cierto? Ok, entonces voy a poner aquí análogamente, observando que 1 menos f de x y teta se distribuye uniforme 0,1. Ok. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con eso? Tenemos, haciendo exactamente lo que hicimos hasta ahora, que si yo considero, vamos a llamar esto Q2, ok, a menos 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo natural. Pero entonces, en vez de considerar f de x y teta como siendo la uniforme, va a considerar 1 menos f de x y teta. Entonces aquí tendría logaritmo natural de 1 menos f de x y teta, ok, se distribuye chi cuadrado con 2n grados de libertad, ok. Entonces aquí también tenemos otra cantidad pivotal, ¿sí? Esta es otra cantidad pivotal para el parámetro teta. Listo. Ok. Miren que ahí tienen una cantidad pivotal. Ok, entonces si volvemos al ejemplo de la Pareto, ¿cierto? Ok. Retomando el ejemplo de la Pareto, vamos a poner aquí. Ok. Retomando. El ejemplo de la distribución Pareto. De parámetros 1 capa. Vamos a retomar ese ejemplo. Listo. Entonces, recordemos que habíamos dicho que teníamos la densidad de las XY, ¿cierto? La densidad era, bueno, perdón, que era, teníamos una, dependía solo de capa, ¿no? Sí, era algo de la forma 1 menos 1 más X a la menos capa. Sí, esto es lo que teníamos de la distribución Pareto, ¿cierto? Ok. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir, construyamos el estadístico,
la cantidad pivotal Q2 aquí. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser mi Q2 en este caso? Q2, que va a ser menos 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n el logaritmo natural de 1 menos esto que tenemos acá, miren, menos f, ¿sí? Voy a poner aquí f de x y teta, en este caso teta sería capa, ¿cierto? Mi capa. Ok. Esto va a tener distribución chi cuadrado, ¿no? Ok, pero entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo nos queda esto? Menos 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n. ¿De quién? Va a quedar logaritmo natural. Reemplazando esto acá, se me va a cancelar el 1 con el 1, ¿cierto? Y me va a quedar logaritmo natural de 1 más xy, ¿sí? 1 más xy elevado a la menos capa. Listo. Vamos a escribirlo todo si quieren. Vamos a hacer la cuenta completa acá. Esto elevado a la menos capa. ¿Sí? Se cancelaron simplemente los unos. 1 con este 1. 1 menos este 1 se cancela y me queda logaritmo natural de esto aquí. Ok. O sea que ¿qué quedó? Este menos capa baja el logaritmo, ¿cierto? Sale el logaritmo y me va a quedar 2 capa por la sumatoria de igual 1 hasta n de logaritmo natural de 1 más xy. Listo. Entonces yo ya puedo garantizar que esto tiene distribución chi cuadrado con 2n grados de libertad. ¿Sí? Entonces mire que ahí construimos, esto aquí tenemos una cantidad pivotal para capa. ¿Ok? Conocemos la distribución. Entonces, recordando cómo hacíamos nosotros entonces para construir los intervalos de confianza. Como yo ya sé que esto es una distribución chi cuadrado, yo puedo decir, por lo tanto, la probabilidad, ¿sí?, de que esté entre el percentil alfa medios, esta expresión que yo tengo acá, ¿sí?, ok, y el percentil 1 menos alfa medios, esta probabilidad es 1 menos alfa, ok. Equivalentemente, organizando ahí la desigualdad, va a tener probabilidad, ¿sí? Esto me va a quedar, para dejar el capa solito ahí en la mitad, me va a quedar chi cuadrado alfa medio, ¿cierto? Dividido 2 veces la sumatoria del logaritmo natural de 1 más xy menor que capa, menor que chi cuadrado de 1 menos alfa medios, sobre 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n del logaritmo natural de 1 más xy. Esto es igual a 1 menos alfa. Ok. Listo. O sea, ahí con esto, recordando la definición de intervalo de confianza, por lo tanto, un intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, decir esto. Por lo tanto, teniendo una muestra observada, x1 hasta xn, ¿cierto? De la Pareto 1 capa. Ok. Entonces, un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100% para capa sería, bueno, esta misma expresión que tenemos acá, ¿sí? Percentil alfa medio de una distribución chi cuadrado con 2 n grados de libertad, sobre 2 veces
la sumatoria del logaritmo natural de esos valores de 1 más xi, ¿sí? Y aquí tendría entonces el percentil 1 menos alfa medios sobre 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n, el logaritmo natural de 1 más xi. Este sería el intervalo de confianza de 1 menos alfa 100% de confianza. Ok. Difícil la construcción. Es un método bien interesante, pues, ¿cierto? O sea, ahí es como volver a repasar el método, pero en particular, pues, como el resultado aquí interesante radica en esta parte que escribí acá, este recuadro que yo llamo Q2, o este Q, ¿cierto? Llamemos este, podríamos llamar este Q1, ¿sí? Vamos a llamar este Q1. Este es como cuando tengamos una variable aleatoria continua que dependa de un único, cuya densidad dependa de un único parámetro, esto también es una forma para encontrar cantidades pivotales, ¿cierto? Aquí tenemos esta cantidad pivotal, ¿sí? Ok, puede ser así, ¿cierto? El resultado podría ser simplemente, si me devuelvo ahorita, vuelvo allá, ¿cierto? ¿Cuál es el método alternativo para encontrar una cantidad pivotal de una muestra aleatoria que proviene de una distribución continua con un único parámetro? Usted puede encontrar esta expresión acá, es una cantidad pivotal, ¿cierto? Es una cantidad pivotal cuya distribución tiene distribución chi cuadrado con 2 n grados de libertad. Esta es una cantidad pivotal y esta es otra, ¿cierto? Esta que tenemos acá es otra cantidad pivotal. Cualquiera de las dos le puede usar. Ok, eso es muy útil en el caso cuando los parámetros no son ni de localización ni de escala. Listo. Ok, en el caso de localización y de escala, pues ya vimos la clase pasada cómo proceder. Ok. Bueno, miren que no siempre es pues una tarea simple encontrar, dígame. Profe, dado este método, pues, profe, si nos volvemos a la hipótesis, nosotros estamos diciendo que la función sea continua para poder encontrar esa inversa. Pues mi pregunta va más hacia el hecho de que, dada cualquier muestra aleatoria, ¿cierto?, de cualquier distribución, Sí. yo siempre puedo garantizar que existe una cantidad pivotal para ella o no. No necesariamente, ¿cierto? O sea, Pues aquí siempre se vuelve complicado encontrarlas, ¿no? O sea, garantizar que siempre usted va a encontrar una cantidad pivotal. O sea, porque, a ver, en la práctica no solamente es garantizar la existencia, sino encontrarla, ¿cierto? Porque usted la necesita para poder construir el intervalo de confianza, ¿cierto? O sea, encontrar cantidades pivotales es interesante, pero también decir, bueno, es la cantidad pivotal y cuál es la distribución para poder construir el intervalo de confianza. Pero ya la pregunta acerca de que siempre voy a tener la existencia, ahí ya es, o sea, la respuesta no puedo decir sí directamente porque, o sea, la puede encontrar, pero no necesariamente va a ser una distribución conocida. Entonces muchas veces, por eso les decía yo, a veces termina uno construyendo distribuciones que son simplemente teóricas. Para algo en específico, usted construye una distribución que le sirve para encontrar un intervalo de confianza. ¿Sí? Es en el caso, por ejemplo, con esas cantidades pivotales. Pero aquí, bueno, hemos visto como para ir resolviendo problemitas, uno va acotando así como de manera progresiva, ¿no? Bueno, si tenemos un parámetro de localización o de escala, ya tengo un teorema que me dice cómo puedo encontrar una cantidad pivotal utilizando los estimadores de máxima verosimilitud. Ok. Si no es de localización ni de escala, bueno, hay otro método cuando tengo distribuciones continuas que dependen de un único parámetro que me ayudan, ¿cierto? El resultado es que si yo tengo, simplemente uno podría decir, teorema, suponga que usted tiene una variable aleatoria, ¿cierto? Con variable aleatoria continua, con esta densidad, ok, entonces esto acá tiene distribución chi cuadrado con 2 n grados de libertad. Básicamente, ¿qué está diciendo? Si lo escribiéramos como teorema, estoy diciendo esto es una cantidad pivotal para teta, ¿sí? Lo mismo que esta aquí también, esto también es otra cantidad pivotal, ¿sí? Y conozco la distribución, o sea, con esto me puedo ayudar para construir intervalos de confianza, ¿ok? Pero no siempre es así que, siempre voy a encontrar una cantidad pivotal, no. De hecho, el problema se vuelve tan complicado encontrar las distribuciones pivotales que uno muchas veces recurre no a intervalos de confianza
exactos, sino intervalos de confianza aproximada, utilizando propiedades asintóticas de las distribuciones, ¿sí? Que eso es como una observación que vamos a hacer aquí en este momento, aprovechando pues que en la primera unidad del curso nosotros hablamos bastante de modos de convergencia, ¿sí? Entonces voy a hacer vamos a hacer eso aquí en este momento. Vamos a ver acá. Ok, vamos a hablar de intervalos de confianza aproximados, ¿sí? Intervalos de confianza aproximados. La clase de hoy es bastante teórica, ¿sí? Espero pues como en la próxima clase hacemos ejemplos así con más datos y cosas así poco más prácticas, ¿cierto? No tan densa de teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a mirarlo del caso del intervalo de confianza aproximados. ¿Ok? Entonces partimos de un ejemplo. ¿Ok? En el caso que tengamos sea una Bernoulli, ¿cierto? X1 hasta Xn, una muestra aleatoria de una Bernoulli. Oh, perdón. Una Bernoulli. Parámetro P. ¿Ok? Entonces, si uno ve la densidad, pues como aquí como modo de recordar, ¿cómo es que era la densidad de una Bernoulli? F de X era P por 1 menos P a la X, ¿cierto? Ok. Vamos a ponerla así. Ok. Espere. Tiene que dar P si vale 1, ¿cierto? Que así. Ok. Listo. Esta era la densidad de una Bernoulli, ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar? 0 o 1. 1 de éxito me va a dar P y 0 si es fracaso me va a dar 1 menos P, ¿cierto? Esta era la densidad de la Bernoulli. Entonces uno ahí, bueno, solo como por tener ese dato ahí, uno ahí mira que el parámetro P no es ni de localización ni de escala, ninguno de los dos. No puedo factorizar esto pues, como de manera apropiada para que me quede localización o de escala. No puedo utilizar el método anterior, ¿cierto? Porque era para distribuciones continuas, ¿sí? Entonces, sabemos, ¿cierto? Sabemos que el ML de P es, vamos a llamarlo P gorro, la sumatoria de los XY sobre N, ¿cierto? Variables mayúsculas como estimador, ¿sí? Sobre N. Ok, listo. Sabemos también que la sumatoria de los XY, ¿cierto? Pues yo tengo sumatorias de Bernoulli y se distribuye binomial de parámetro NP. Ok, pero no tenemos una cantidad pivotal, ¿cierto? Pero no tenemos una cantidad pivotal, ¿cierto? Aquí no tenemos como, o sea, esta sumatoria de los XY queda dependiendo del parámetro desconocido, ¿cierto? Entonces, pero no tenemos una cantidad pivotal. ¿Sí? Recuerden, con la clase pasada, si teníamos el MLE, bueno, sí existe el MLE, pero al parámetro no ser ni de localización ni de escala, entonces no podemos utilizar los resultados, ¿cierto? P no es ni de localización ni de escala. ¿Ok? Conocemos acerca de distribuciones muestrales, sí, también, pero nos sigue dependiendo del parámetro desconocido. Entonces no tenemos aquí una cantidad pivotal. ¿Ok? Pero ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué sí conocemos? Vamos a poner aquí, sin embargo, sabemos, ¿sí? Que P gorro menos P, ¿cierto? Por el teorema límite central, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N, ¿sí?
Eso es como tener x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, ¿cierto? Entonces, esto converge en distribución a una normal 0,1, ¿sí? Aquí esto es por el teorema Profe, límite central. Sí, cuéntame. ahí nos falta dividir por n-1. Pues es que a esto exactamente no es x barra, el pegorro. No, pero recuerden el teorema para la distribución binomial. Si lo recuerdan, es la misma cosa que teníamos allá, p gorro menos p sobre raíz de p por 1 menos p. O sea, aquí esto es como, esto en realidad es como si fuera, o sea, si lo quiere ver como el teorema del límite central, aquí tenemos el x barra, ¿cierto? Este sería como mi x barra menos mu, la media de la Ah, no, sí, Bernoulli profe, es estaba mu por... confundido con el S cuadrado. Ah, no, Disculpa. tranquilo, no. Y P por 1 menos P la varianza de una Bernoulli, ¿cierto? Entonces por eso aquí divido sobre N también. Ese es simplemente el teorema límite central Profe, aquí. yo veo aquí, pues, ese es el teorema de Laplace y el otro nombre impronunciable. Y yo Sí. veo que el n no está dividiendo, sino multiplicando. O ¿En dónde? ahí, A en ver, el, ahí miremos abajo. a ver. Aquí no está dividiendo, sino multiplicando. ¿Tiene la página ahí exactamente o qué? Permiga, Sí, miremos yo estoy aquí. viendo Ah, no, pero no, sí está bien. Es que es pegorro, sí, sí. Ok. Entonces miren, bueno, entonces sí está bien. Ok. Y miremos acá otra cosa que nosotros conocíamos. Bueno, aquí lo voy a poner de manera directa. Nosotros sabemos que P gorro, ¿sí? Converge en probabilidad a P, ¿sí? Sí, teorema de, perdón, ley de los grandes números. P gorro converge en probabilidad a P. O sea que también conozco hacer de una vez, utilizando todas las propiedades que sabíamos de convergencia en probabilidad, de que P gorro por 1 menos P gorro, ok. Si yo divido esto por P por 1 menos P, que como P gorro converge en probabilidad para P, entonces 1 menos P gorro también converge en probabilidad para 1 menos P, o sea que P gorro por 1 menos P gorro converge en probabilidad a P por 1 menos P, o sea que si yo divido todo esto y saco raíz cuadrada, se siguen cumpliendo todas las propiedades de convergencia en probabilidad, esto converge en probabilidad a 1, ¿ok? De este hecho que tenemos acá, de que P gorro converge en probabilidad a P, esto es por la ley de los grandes números, entonces voy a tener esta expresión de acá, ¿ok? Listo. Ok. Aquí, si queremos dar una explicación por ley de los grandes números, por ley de los grandes números y propiedades de convergencia en probabilidad. Propiedades de convergencia en probabilidad. Eso es como para que vean de dónde salió el asunto que les voy a escribir acá, para no dárselos ahí directo, ¿cierto? Ok. Entonces, yo tengo algo que converge en distribución, esto que converge en probabilidad. Entonces, si recuerdan el teorema de Slutsky, por lo tanto, por el teorema de Slutsky, yo voy a tener, ok, si yo divido esta expresión sobre esta expresión, voy a tener convergencia a una normal 0,1, ¿sí? Así yo divido esto, ¿será que lo escribo? Vamos a escribirlo acá. Esto, vamos a ponerlo aquí. Teorema de Slutsky me dice que si yo divido esto que converge en distribución, lo divido por esto que converge en probabilidad, va a tener la convergencia en distribución a la misma normal 0,1, ¿sí? Voy a escribirlo por acá. Ok, al yo dividir esto, ¿qué pasa? No me quiere funcionar el... ¿Me puede subir un poquitico, por favor? Sí, dame un segundo que se me bloqueó esto y no sé qué está pasando acá.
de qué pasa, pero bueno. Subo a donde, perdón, ahí están viendo lo que necesitan o no. Pero es que yo creo que usted va a utilizar un ejercicio que usted nos dejó. Pues que es como P gorro menos P menos P gorro sobre esta cosa que está acá. P gorro menos 1 menos peso converge a una normal 0. Exacto. No, pero aquí ya está. Sí, esto es exactamente, esto es igual a, si yo pues simplifico ahí lo No, que se profe. cancela, me va a quedar P gorro menos P sobre la raíz de P gorro que multiplica 1 menos P gorro sobre N, ¿sí? Esto va a converger en distribución a la normal 0,1, ¿sí? Eso es lo que dice ese teorema. Muchachos, ¿qué está pasando acá? Ok, esto converge en distribución a la normal 0,1. ¿Listo? Está un poco bloqueado esto. Ok. Listo, entonces, ¿para qué me sirve esta? No sé qué está pasando con este programa. ¿Alguien conoce cómo funciona esto? No quiere pasar a escribir. Bien, problema tecnológico aquí. No sé, pues vamos así. Entonces tengo que convertir a la normal 0,1. ¿Para qué me sirve esto? Un momento, muchachos, que esto se bloqueó. ¿Para qué me va a servir esto? Ok, entonces yo ya sé que esto converge en distribución a una normal 0,1, ¿sí? O sea que utilizando como, y miren una cosa aquí, me quedo pegorro, 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 o sea, esto me va a ayudar, porque yo puedo decir entonces que por lo tanto la probabilidad, ¿sí? Si yo coloco esto acá en la mitad, pegorro menos P sobre la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N, que esto esté entre Z de 1 menos alfa medios y Z de, alfa, de 1 menos alfa medios, ¿sí? Ok, como esto converge a una normal 0,1 para N suficientemente grande, esto es aproximadamente 1 menos alfa. Ok, entonces aquí yo puedo despejar, voy a dejar a P solo en la mitad, ¿cierto? Me va a quedar la probabilidad y me quedaría pues multiplicando esto, me va a quedar algo de la forma P gorro menos Z de 1 menos alfa medios, ok, que multiplica a P gorro por 1 menos P gorro sobre N, ¿sí? Menor que P gorro más Z de 1 menos alfa medios, que multiplica a P gorro por 1 menos P gorro sobre N, esto es aproximadamente 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, de la misma construcción que hemos hecho de intervalos de confianza, ¿sí? Voy a decir, entonces, por lo tanto, un intervalo de confianza de 1 aproximado, ¿no? En realidad es aproximado. Intervalo de confianza
aproximado de 1 menos alfa 100% para P es, bueno, hay una forma de escribir esto para no tener que escribir tanto, es como el intervalo, le digo, va que esto es P menos una cosa y P más una cosa, entonces sería P gorro más o menos, Z de 1 menos alfa medios, que multiplica la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Listo. Teníamos el intervalo de confianza aproximado para P. Ok. Sí, cuéntame. Profe, O sea que a veces nos van a pedir que encontremos un intervalo de confianza aproximado, pues, Sí, para algún parámetro. sí, es, O eso mismo nosotros lo vamos sí, a deducir según el ejercicio. exacto. Lo que pasa es que si uno hubiera querido hacer esto desde el principio, esta expresión que usted tenía aquí, el intervalo de confianza, miren que si ustedes hubieran querido decir, ah, bueno, ya sé que esto converge en distribución a la normal 0,1, listo, ok. Y entonces, si hubieran escogido esta expresión propiamente, no les hubiera dado para despejar P y dejarlo solo aquí como lo hicimos nosotros, para dejar solamente P aquí, les hubiera quedado aquí con P por 1 menos P. Entonces, miren que ese teorema de Slutsky ayuda un montón, ¿cierto? Porque igual seguimos teniendo la convergencia a la normal, y eso nos permitió hacer esto, ¿ok? Y en muchos casos uno no encuentra, respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, uno no encuentra como la distribución, o no es posible encontrar una, digamos, una cantidad pivotal donde usted encuentra la distribución exacta, ¿cierto? Para poder hacer esto que hicimos acá, dejar el parámetro en la mitad y tener una expresión acá y otra expresión acá que no dependa de ese parámetro. Entonces uno muchas veces lo que usa es intervalos de confianza así, aproximados, solamente aproximados. ¿Ok? Y eso en la práctica digamos, en la vida real, pues, es muy rutinario hacer esto, ¿sí? Uno termina haciendo más intervalos de confianza aproximados realmente. Porque de hecho en la práctica ya hay una suposición muy fuerte y es que usted está suponiendo que unos datos pertenecen a cierta función de densidad de probabilidad, que eso ya también es una afirmación que uno no puede hacer de entrada, sino que también hay unas pruebas, también hay, vamos a ver eso al final del curso, que hay como unas pruebas para no decir si unos datos yo los puedo asociar a una densidad o no. Así como me preguntaban, digamos, yo tengo un conjunto de datos y yo quiero saber, ¿será que esto viene de una distribución Pareto? Entonces hay una prueba para determinar si viene o no de la distribución Pareto, ¿sí? Pero mismo así, eso ya viene con un error, o sea que usted ya está haciendo una aproximación. Entonces los intervalos de confianza que usted termina construyendo, lo que vamos a ver después, pruebas de hipótesis que uno termina haciendo, vienen asociados a un error y obviamente entonces solo terminan siendo aproximaciones, ¿sí? Ok, pero es, digamos, la manera más eficiente de acercarse a la realidad, ¿no? O sea, uno construye algo teórico, ¿cierto? Algo teórico, que es lo que estamos haciendo acá, y con esto es como uno colocar, es como un esquema que uno coloca sobre la realidad y ve qué tanto se aproxima este esquema a la realidad y si se aproxima lo suficientemente bien lo usa. Listo. Ok. Digamos que esa a veces es la pelea que tienen los matemáticos con la parte de la estadística, es como que no, es que esto es un montón de aproximaciones, pero hombre, es la mejor forma de aproximarse a la vida real, ¿sí? Es, ok, usted no va a ver algo exacto por ahí con los datos, ok, no va a haber, no tiene cómo verificar eso, listo. Vamos a hacer un ejemplo para que sigan entendiendo la idea, ¿cierto? Ah, otro ejemplo. Listo. En el caso de la Poisson, está x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una Poisson de parámetro mío. Listo. Ok. Construya un intervalo de confianza para mío. Ok.
Bueno, entonces lo que hicimos aquí, bueno, en un intervalo de confianza, en realidad vamos a hacer un intervalo de confianza aproximado. Listo, para como ilustrar como el método. Ok. Entonces vuelve y juega, ¿cierto? En la parte de instrucciones muestrales que nosotros vimos, usando el teorema de límite central, x barra menos la media, que en el caso de una Poisson es el parámetro mu, ¿cierto? Sobre raíz cuadrada de la varianza sobre n, la varianza de una Poisson es el mismo mu, dividido n. ¿Listo? Entonces esto tenemos por teorema que converge en distribución a una normal 0, 1. ¿Ok? Y si hacemos el mismo truquito que les dije ahora, el teorema de Slutsky, perdón, para usar el teorema de Slutsky, nosotros sabemos que x barra sobre mu va a converger en probabilidad a 1. ¿Sí? Ok. O sea que por el teorema de Slutsky, si yo divido esto entre esto, me va a quedar, vamos a hacer la división, vamos a poner aquí algo, un poco, x barra menos mu sobre la raíz de mu sobre n. Si ustedes dividen esto por la raíz de x barra menos mu, les queda exactamente x barra menos mu simplificando, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de x barra sobre n. Ok, listo. Y el teorema de Slutsky dice que esta división converge en distribución a la normal 0, 1. Listo. Entonces ya con este resultado, con esto que uno tiene acá, ya con eso constituye el intervalo de confianza para mí. ¿Sí? Mira que la cosa es bastante clásica, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que uno termina uno haciendo? Ah, que la probabilidad de x barra menos mu sobre la raíz cuadrada de x barra... Ah, no, en un segundo acá. Esto es lo que tengo que dejar en toda la mitad, ¿cierto? Lo que hacíamos con los percentiles para las cantidades pivotales, Profe, ¿cierto? ¿puedo subir un momento, por favor? ¿A dónde? ¿Hasta acá o más? Sí, ahí. Ya, gracias. Ok. Entonces yo tengo que la probabilidad de que x barra menos mu sobre raíz de x barra sobre n esté entre los percentiles de una normal, ¿sí? Esto es aproximadamente 1 menos alfa, en realidad es aproximado, ¿sí? Porque esto es una distribución asintótica, ¿no? Aquí, listo. O sea que, ¿qué puede uno decir? Por lo tanto, un intervalo de confianza aproximado de 1 menos alfa 100%, voy a poner aquí aproximado, para mu es, bueno, uno va a despejar esto de acá, ¿no? Si usted despeja de ahí, ¿sí? Para dejar mu solito, ve que le queda aquí al lado izquierdo y al lado derecho, para no seguir haciendo eso tantas veces, va a quedar x barra más o menos z de 1 menos alfa medios, que multiplica la raíz cuadrada de x barra sobre n. Listo. Ahí tenemos el resultado. ¿Ok? Siendo muy estrictos, este x barra es minúscula, ¿no? Porque eso es para cuando no tenga datos. ¿Ok? X barra. ¿Ok? Ese es como el cuento con esto de intervalos de confianza aproximados. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Esto es bien teórico, pero después empezamos a hacer ejemplos con cosas numéricas, porque uno finalmente
En la práctica uno termina utilizando simplemente la formulita, ya sabe cómo los construye, ¿cierto? Cuando uno tiene datos, es simplemente venir a reemplazar estas cosas, ¿ok? Pero lo interesante es ver cómo se llegaron a esas cosas, ¿cierto? O sea, estamos estudiando para llegar a estos resultados. Entonces uno quiere como, bueno, cómo es la construcción y si en algún momento uno tuviera que hacer algo así, cómo puede proceder, ¿cierto? Ya sea para encontrar intervalos de confianza exactos o aproximaciones. Listo. Bueno, quedando entonces eso claro, que obviamente para que quede claro hay que hacer ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a retomar entonces en esa parte en la próxima clase, ejemplos un poco más numéricos, ¿ok? Pero entonces vamos a terminar de hacer la construcción teórica para intervalos de confianza y cosas que nos permiten tomar decisiones. Entonces, algo también bien importante son los intervalos de confianza para dos muestras. Ya les voy a decir por qué. Para dos muestras. Ok. Voy a escribir y ahorita les hago un ejemplo de para qué este tipo de intervalos. ¿Sí? Sea x1 hasta xn1, ¿sí? Y y1 hasta yn sub 2, dos muestras aleatorias independientes de dos poblaciones normales. De dos poblaciones normales, ¿sí? Ok, vamos a decir que las xy se distribuyen normal con media μ1 y varianza sigma 1 al cuadrado, ¿sí? Y que las y sub i se distribuyen normal con media μ2 y varianza sigma sub 2 al cuadrado, respectivamente. ¿Ok? Listo. Bueno. Entonces, vamos a consideremos x barra, y barra, S1 y S2 para las medias y las varianzas muestrales que de cada población. O sea, x barra la media muestral de las xy, y barra la media muestral de las y, S1 cuadrado va a ser la varianza muestral de las xy y S2 cuadrado va a ser la varianza de las y sub i. ¿Okay? Las medias y varianzas muestrales. Y vamos a hacer aquí unas construcciones, ¿cierto? Primero, okay, uno puede estar interesado en calcular un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Listo. Este va a ser como el primer ejercicio que vamos a hacer aquí. Vamos a construir un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas. Y uno diría, ¿aviso para qué? Ok, uno muchas veces está, digamos, comparando dos poblaciones. Entonces, digamos que en este curso hay estudiantes de matemáticas y hay estudiantes de estadística. Listo. Y vamos a hablar de, digamos, de las notas de los estudiantes de matemáticas y las notas de los estudiantes de estadística. Ok. Entonces yo quiero, por ejemplo, hacer un análisis respecto a qué población tiene más variabilidad, ¿cierto? Si la variabilidad entre los estudiantes de estadística, o sea, si son más diversos o si son más diversos los de matemáticas, ¿cierto? Ok. Entonces, claro, si digamos es un grupo muy homogéneo y todas las notas van a estar muy concentradas y la varianza va a ser pequeñita, ¿cierto?
y puede que en matemáticas también, pero si yo quisiera comparar las dos poblaciones, yo hago la división de las dos varianzas, ¿cierto? Entonces la varianza de los estudiantes de estadística sobre la varianza de los estudiantes de matemáticas, ¿cierto? Si esta cantidad me da algo mayor que 1, entonces yo puedo decir, la varianza de los de estadística es más alta que la varianza de los de matemáticas, ¿sí? La variabilidad de los de estadística es más alta que la variabilidad de los de matemáticas, ¿sí? Entonces, a uno a veces le interesa saber dónde queda o qué valores asume el cociente de estas dos varianzas. ¿Listo? Después lo vamos a mirar y por eso hacemos interpretaciones prácticas acerca de estos intervalos de confianza que vamos a construir. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es importante? Yo quiero construir un intervalo de confianza para este cociente. Y ahí nos vamos a toda la teoría que tenemos. Por eso es que este tema en realidad se vuelve tan corto, ¿sí? Es porque es soportado en toda la teoría que venimos hasta atrás de distribuciones muestrales, ¿cierto? Donde usted tiene la varianza muestral multiplicado por la varianza poblacional de la población 2 sobre S2 al cuadrado por sigma 1 al cuadrado. ¿Qué distribución tiene esto? ¿Quién se acuerda? Una F. Una F. F, ¿cierto? Entonces es la distribución F de grados de libertad del numerador es N1 menos 1, ¿cierto? Que es el tamaño de la muestra de las XY, ¿cierto? Ok. Sobre N2 menos 1. Ok, los grados del denominador. Ok. Entonces, bueno, esto es una cosa importante, ¿no? Si yo ya tengo esto, entonces, claro, yo ya puedo, mire que eso es una cantidad pivotal para ese cociente. Yo puedo decir, bueno, entonces para una F, sí, voy a poner aquí alfa medios, cojo los percentiles, recuerden que si tenemos la distribución F, cosa como así, ¿cierto? Ok, yo vengo y cojo el percentil alfa medios, que me deja por acá un área de alfa medios, ¿cierto? Y vengo y cojo el otro percentil, que es el percentil que me deja por acá un área de alfa medios, sería este percentil F de 1 menos alfa medios, ¿sí? Que me deja hacia atrás 1 menos alfa medios. Entonces esto queda S1 al cuadrado por sigma 2 al cuadrado sobre S2 al cuadrado por sigma 1 al cuadrado menor que F de 1 menos alfa medios. Yo ya sé que esta probabilidad es 1 menos alfa. Listo. Entonces, equivalentemente, si uno quiere dejar lo que le interesa, que era lo que decíamos arriba, lo dejo aquí solo. Esto es sigma 2 sobre sigma 1 al cuadrado. Esto es probabilidad. Esto me va a quedar, ¿cómo me queda? F de alfa medios que está multiplicando a S2 al cuadrado, ¿cierto? Sobre S1 al cuadrado. Aquí me quedaría S2 al cuadrado también sobre S1 al cuadrado por F de 1 menos alfa medios. Igual a 1 menos alfa. Ok. Y entonces ahí ya tienen el intervalo de confianza, ¿sí? Por lo tanto, un intervalo de confianza para ese cociente de las varianzas, intervalo de confianza de 1 menos alfa 100%, ok, va a ser, cojo el percentil de la distribución F, ¿sí? Pues con estos grados de libertad, N1 menos 1 y N2 menos 1, ok, multiplicado por la varianza muestral de la población 2 sobre la varianza muestral de la población 1, y aquí me queda la misma cosa, ¿sí? Miren que es sencillo siempre y cuando, miren, sencillo porque conocíamos esto, ¿sí? Miren ahí, por eso la importancia de esas distribuciones muestrales. Ok, ya tenemos un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Listo. En la práctica uno siempre termina simplemente bien y dice, ya sabemos, para dos poblaciones normales el intervalo de confianza para el coeficiente de las varianzas es este, ¿cierto? Ok, uno no se pone a hacer toda esta construcción completa, sino que ya viene y lo usa. Ok, pero es bueno que ustedes sepan de dónde salió. Ok,
Bueno, asimismo entonces también podríamos, si no estuviera comparando la variabilidad entre las notas de los estudiantes, sino que quisiéramos un intervalo de confianza, vamos a suponer que los dos Profe, tengo tienen, una pregunta. Profe, ¿esto es sí, para cualquier variable o solamente para las normales, cuando se distribuyan ambas normal, normales? Sí, solo no para que la normal. estás diciendo que para cualquier. No, para la normal. Mire que esta es aparte de la hipótesis aquí, era que las poblaciones vinieran de una normal. Listo, tienen que ser de una normal. Ok, listo. Ambas poblaciones tienen que venir de distribuciones normales. ¿Sí? De hecho, esto es uno de los grandes problemas. Pues aquí, si queremos hablar un poquito acerca de las cuestiones prácticas, cuando usted va y quiere analizar un conjunto de datos y quiere, por ejemplo, hacer pruebas de hipótesis o intervalos de confianza para expresiones como esta que calculamos acá, uno primero lo que tiene que hacer es verificar si las poblaciones en realidad vienen o no de poblaciones normales. Entonces hay unos, que vamos a ver más adelante, hay unos como unos métodos para determinar si uno puede decir, si puede asumir que los datos que tienen vienen de una distribución normal o no. Listo. Y en la práctica es muy común que esos supuestos no se cumplan. ¿Listo? Entonces, a veces esto es muy bonito y esto da cosas mucho más precisas, siempre y cuando usted se le estén cumpliendo esas hipótesis, pero en la práctica muchas veces eso no se da y ahí toca recurrir a métodos no paramétricos. Esto que estamos haciendo nosotros aquí son métodos paramétricos. ¿Listo? Y entonces para usted tomar decisiones, digamos, hay muchos problemas en biología donde tienen poquitos datos o no tienen esos supuestos de normalidad. Entonces ahí casi siempre los resultados se van, o sea, los análisis de los datos se terminan haciendo por estadística no paramétrica, ¿ok? Porque no se cumplen esos supuestos. O sea, la vida real no es tan bonita como la teoría, muchachos. Ahí hay que hacer otras cosas, hay que hacer otras cosas. Esto es verdad, este es el intervalo de confianza siempre y cuando ambas poblaciones vengan de distribuciones normales. Y les daño un poquito el resultado que parece muy bonito, es que uno dice en la práctica esos supuestos son difíciles de que se cumplan. ¿Okay? Entonces, por eso uno a veces recurre más que todo a métodos no paramétricos. Listo. Bueno, pero estoy siendo muy pesimista, pues, ¿cierto? O sea, hay muchos en los que sí se cumple, otros problemas, ¿cierto? Cuando se tiene pequeñas muestras o no, o, o las pruebas que usted hace para chequear si tienen una distribución o no, a veces no se cumple, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos construyendo, esa es la parte de la teoría, ¿no? Usted va construyendo, cuando tengo este caso puedo hacer esto, cuando tengo este caso puedo hacer esto, si no tengo esto puedo hacer esto otro, ¿cierto? Ok, por eso es que todos los días se investiga y todos los días hay nuevos resultados, ¿sí? Porque hay que intentar dar explicaciones a muchas situaciones que muchas veces no cumplen los supuestos teóricos que nosotros tenemos, ¿ok? Pero vamos a hacer un segundo caso para construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias, ¿sí? Ok, yo quiero comparar entonces la media de las notas de los estudiantes de matemáticas con la media de las notas de los estudiantes de estadística, una cosa así, ok. Pero vamos a hacer en este caso, asumiendo que ambas varianzas son conocidas. Entonces, ¿cómo podríamos construir el intervalo teórico? Mira que esto, si ustedes en algún momento vieron un curso de estadística básica, pues cierto, y hablaron un poquito de intervalos de confianza, uno simplemente terminan es dándole la formulita. El intervalo de confianza es esto. Ok, aquí estamos haciendo las deducciones, como para entender dónde vienen las cosas, ¿sí? Entonces, vamos a construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias. Ok, cuando conocemos las varianzas. Suponemos que conocemos las varianzas, que eso es otro cuento, que uno no siempre las conoce, ¿cierto? Entonces, para construir ese intervalo de confianza, recordemos entonces que la media muestral de las Y sigue siendo normal, ¿cierto? Y la media muestral de las X sigue siendo normal, y como eran independientes, si yo las resto sigue siendo normal, y las medias van a ser la diferencia de las medias, ¿sí?
Ok. Entonces miren esa construcción teórica que hacíamos de tanto molestar con distribuciones muestrales, es justamente para hacer este tipo de construcciones, ¿sí? Entonces miren, y barra menos x barra se distribuye normal, con media μ2 menos μ1 y varianzas, la suma de las varianzas, ¿cierto? Porque eran independientes, la varianza de y la varianza de x la estoy sumando, entonces me queda la varianza de x es sigma 1 al cuadrado sobre n, porque acuerde que la varianza entonces de x barra, si se suman las varianzas acá, sigma 2 sobre n. Ok, en realidad las x tenían tamaño n1 y las y, la muestra de la población 2 era n2. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que esto tiene distribución normal 0, 1. Ok. Ok, entonces si se acuerdan muy bien del tema del primer parcial, estas cosas, por eso eran tan importantes esas construcciones de las distribuciones, ¿sí? Porque ya con esto, súper fácil, ¿no? Ah, bueno, hacemos la misma técnica de los percentiles y yo aquí voy a decir, por lo tanto, un intervalo de confianza, intervalo de confianza de 1 menos alfa 100% para μ2 menos μ1, ¿sí? ¿Quién es entonces? ¿Quién me dice ahí rápidamente quién es ese intervalo de confianza? Sin necesidad de hacer la construcción de las probabilidades y los percentiles. ¿Cómo va Es a quedar? lo que está de denominador pasa a ser el, el numerador más Por la el, resta de las medias. Más la resta de las X y Y barras. por eso, pero multiplicado por el percentil, ¿no? Entonces yo pongo y barra menos x barra, esta Sí, sí. expresión, ¿cierto? Al final se le suma y se le resta lo mismo, entonces voy a poner aquí más o menos, ¿sí? Z de 1 menos alfa medio es el percentil que multiplica esto que me están diciendo ustedes acá, ¿sí? Sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Ven que esto se vuelve muy, muy rutinario, ¿cierto? ¿Sí? Pero ojo que aquí era importante cuando sigma 1 cuadrado y sigma 2 conocidas, ¿cierto? Conocidas. ¿Sí? Entonces aquí otra de las formulitas que seguramente les dieron en el curso de estadística básica, ¿cierto? Vean acá, ¿de dónde salió? El resultado importante era este, ¿cierto? Que eso tiene una distribución normal 0,1. Ok. Y así podríamos seguir. Uno dice, bueno, vamos a ver si se acuerdan de esto. Y también le podían, un intervalo de confianza, supongamos que ya no las conocemos. Para μ1 menos μ2, cuando las varianzas son desconocidas, pero vamos a asumir que son iguales, ¿sí? Cuando las varianzas desconocidas. Digamos, estos supuestos es, digamos, yo tengo una población muy similar, ¿cierto? O sea, en cuanto a variabilidad, eh, pero entonces quiero ver si las medidas son iguales o no, ¿sí? Si las medidas son iguales o no, ¿ok? Profe, una pregunta ahí en la anterior. Sí, cuéntame. Nosotros estamos hallando es el intervalo de confianza para μ1 menos μ2. Y Sí. ahí tenemos μ2 menos μ1. No importa. Ok, no, bueno. eh, Lo único que sería cambiar como el orden, pues, ¿cierto? Si usted aquí pone μ1 menos μ2, entonces aquí pones x barra menos y barra. Mantener como ese orden y listo. Pero no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Sí? Tranquilo, no se preocupe, ¿cierto? Es la misma cosa. O sea, si ustedes ven, el problema es simétrico, pues, ¿cierto? Tengo dos poblaciones y simplemente, entonces, si quiero saber para la diferencia de medias de μ2 menos μ1, entonces la media muestral de μ2 sería entonces la correspondiente sería y barra, este sería x barra, más o menos esto. Sí, no hay ningún problema con eso. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, listo. Sí, o sea, en realidad, pues siendo muy estrictos, aquí lo que hicimos fue intervalo de confianza para μ2 menos μ1. Sí, y siendo muy estrictos, hablando aquí de manera estricta, es μ2 menos μ1.
Listo, mi2 menos mi1. Ok. Bueno. Bueno, aquí, bueno, vamos a hacer, para no perder como el mismo orden que veníamos hablando, entonces vamos a hacer mi2 menos mi1, ¿sí? Cuando las varianzas son iguales y desconocidas, esto es un supuesto aquí. Entonces miren pues las observaciones que vamos a hacer aquí. Entonces, listo, solución. Y lo primero vamos a partir de una observación. Ok, voy a construir un estadístico que se conoce como varianza ponderada, que se llama SP cuadrado y se construye como el tamaño de la muestra de la población 1 menos 1 por la varianza de la muestral de la población 1 más el tamaño de esta de la población 2 menos la varianza al cuadrado de la población 2, todo dividido entre n1 más n2 menos 2, ¿sí? Como dato curioso, es lo que llaman como varianza ponderada, ¿sí? Varianza ponderada. ¿Sí? Listo. Sí, pero simplemente una definición. Estamos definiendo esto aquí así. Listo. Y vamos a definir también AB siendo N1 más N2 menos 2 multiplicado por la varianza ponderada dividido sigma al cuadrado. Recuerda que sigma al cuadrado es la varianza de las poblaciones. Listo. Ok. Entonces, con esto, ustedes pueden ver acá, haciendo pues aquí un poquito de operativas, que B yo lo puedo partir. Mire que simplemente si yo multiplico SP por N1 más N2 menos 2, me queda simplemente este numerador, ¿sí? Que se cancelaría con ese denominador, ese N1 más N2 menos 2, ¿sí? Ok, pero entonces este sigma 2 reparte para acá término, entonces me va a quedar aquí N1 menos 1 por S1 al cuadrado, ¿sí? Sobre sigma al cuadrado más, entonces me queda N2 menos 1 por S2 al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Listo. ¿Y quién se acuerda de esto cómo se distribuye? Cuando yo tengo una población normal, ¿esto cómo se distribuye? Chi cuadrado. Chi cuadrado con n1 menos 1 grados de libertad, ¿cierto? Porque aquí el tamaño de muestra es n1. Listo. Y esta, ¿ok? Y esta se distribuye, esto se distribuye, voy a poner así, se distribuye, esto se distribuye chi cuadrado, la misma cosa, n2 menos 1 grado de libertad. ¿Ok? Y recuerden que estas dos cosas independientes, ¿no? Y estas dos eran independientes. Voy a ponerlo aquí, independientes. Esas chi cuadrados son independientes. O sea que como es la distribución de dos chi cuadrados, esto se va a distribuir, si dos chi cuadrados independientes, la suma es otra vez chi cuadrado, pero se suman los grados de libertad. Entonces me queda n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Listo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos que esa expresión se distribuye chi cuadrado n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Ok. Listo. Hasta ahí todo bien. Entonces, miren la construcción que voy a hacer acá. Listo. Va a llamar, si hacemos el cociente, lleva barra menos x barra. Ok. Le resto las medias. Mi2 menos mi1 sobre la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2. Ok. Voy a poner aquí, esta ya sabemos, ¿cierto? Esto ya lo discutimos. Esto se distribuye, esta partecita acá, se distribuye, esto que tenemos acá, se distribuye normal, 0, 1. Listo.
Ok, y ya dijimos que esta B se distribuye chi cuadrado con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, ¿cierto? O sea que si yo a esta normal 0,1, todo esto lo divido por la raíz cuadrada de B, que acuerden que era una distribución chi cuadrado, vamos a decir que era chi cuadrado con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, la divido entre sus grados de libertad, ¿qué me da? Todo, Reina T. exacto, entonces toda esta expresión es una T, ¿sí? Es una T, tiene una distribución T con ¿cuántos grados de libertad? Los grados de libertad que tenga esta chi cuadrada. ¿Y esto? Me va a quedar y barra menos x barra menos mi2 menos mi1, ¿sí? Sobre, reemplazando pues b, que acuerden que b era esta sp, ¿cierto? Al cuadrado por esto. Si yo reemplazo, me va a quedar aquí, simplificando de una vez, sp, que multiplica 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Y como, claro, entonces tenemos una normal 0,1, ¿sí? Y este pedacito que tenemos acá, ya dijimos que era, poner aquí, que esto era una chi cuadrado con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Entonces tenemos una normal 0,1 dividido la raíz cuadrada de una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Eso es una Profe, distribución. la estándar que la hizo, ¿Cómo? la versión estándar, pues el sigma solito. Entonces aquí supongo que saca el factor común, está al cuadrado, lo cancela y Ah, no, todo. se simplifica con esta expresión de b aquí, ¿cierto? Habría que hacer la cuenta completa, pero esta b tiene aquí un sigma cuadrado. O sea, estoy reemplazando, al reemplazar este sigma, acuerde que aquí sigma 1 es igual a sigma 2 y es igual a sigma cuadrado, ¿cierto? Ok, voy a poner aquí recordar. Se van a simplificar, ¿cierto? Que sigma cuadrado igual a sigma 1 al cuadrado igual a sigma 2 al cuadrado. Sí, cuando usted reemplace quién es b, si usted b, recuerde que está dividido por este sigma cuadrado. Y hace ese cociente, se cancelan todos esos sigmas. Listo. Entonces le queda esto, y esto tiene una distribución T de N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Ok. Entonces miren que ya encontramos una cantidad pivotal para mi 2 menos mi 1. ¿Sí? Ok. Y de aquí entonces saldría, por lo tanto, un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100%. Para la diferencia de esas medias. Ok. Es dado por y barra menos x barra. ¿Sí? Acuérdense, ya ustedes saben cómo queda. Si yo coloco esto entre una probabilidad con los percentiles, ya me va a quedar, dejo mi 2 menos mi 1 quietico en la mitad, ¿cierto? Entonces, para no escribir todo esto de una vez, por los percentiles de la t, ¿cierto? 1 menos alfa medios, ¿ok? Por SP, que multiplica esta raíz, ¿sí? Y miren que este es el otro intervalo que le dan a uno en los cursos de estadística básica, véalo acá, ¿cierto? Ahí viene la construcción. Listo. ¿Dudas hasta ahí? Bueno. Sí, aquí no hice la simplificación, pero bueno, aquí es simplemente una cuestión operativa ahí. Si ustedes hacen la simplificación, reemplazan quién es B, ahí se les van a hacer la regla exactamente esto. Listo. Ok. Bueno, y la misma cosa, aquí para finalizar a modo de comentario, digamos, terminar la parte teórica.
Después en la próxima clase hacemos unos ejercicios más numéricos, ¿cierto? También hay métodos de aproximación para dos muestras, ¿no? Método de aproximación para dos muestras, ¿ok? Entonces aquí, ya en general, ¿cierto? Si x1 hasta xn1, ¿cierto? Y y1 hasta yn2, ¿ok? Son dos muestras aleatorias independientes. Aquí, ojo, de cualquier distribución. De cualquier distribución. Con medias μ1 y μ2 respectivamente. Entonces, desde el teorema del límite central, uno que puede garantizar de que una de las cosas fuertes, ¿sí? Yo voy a tener que esto tiene distribución aproximada. Aquí estoy recopilando un montón de cosas. Teorema límite central y también como aplicando el teorema de Slutsky, ¿no? Que ya no estoy viendo sobre las varianzas poblacionales, sino sobre las varianzas muestrales. Lo mismo que hicimos por allá al principio de la clase. Convergen distribución a una normal 0,1. ¿Ok? Eso en el caso pues, general. ¿Sí? Inclusive, ¿cierto? Para el caso particular de binomiales, ¿cierto? Para el caso cuando esto se distribuye binomial de parámetros n1, p1 y la y sub i se distribuye, perdón, y x, si esto está bien, y la binomial de parámetros n2, p2, ok, entonces también vamos a tener haciendo el mismo análisis exactamente p2 gorro menos p1 gorro, ¿sí? Ok, menos p2 menos p1 sobre la raíz cuadrada, las varianzas aquí las reemplazamos así como hicimos con la binomial solita, ¿cierto? P1 gorro por 1 menos P1 gorro sobre N1 más P2 gorro por 1 menos P2 gorro sobre N2. Esto también converge en distribución a una normal 0,1. Ok. O sea que en general uno también puede construir intervalos de confianza usando esto, ¿cierto? Ok. Independiente de cómo sea la distribución, ¿cierto? Pero, ¿qué necesitaría, cierto? Lo que hicimos, digamos, arriba, necesitábamos que ambas poblaciones fueran normales, ¿sí? Porque ahí podríamos usar independiente del tamaño de la muestra. Cuando es cualquier distribución, usted necesita muestras grandes, ¿cierto? Porque aquí este resultado es asintótico, ¿sí? El resultado de aquí es asintótico. Listo. Entonces, es un resultado así bien general, ¿ok? Bien general. Listo. Perdón, aquí no es binomial N1P1, sino Bernoullis, ¿no? Bernoulli P1 y J Bernoulli P2, ¿ok? Listo, si quiere lo corregimos aquí rápidamente. Aquí, Bernoulli P1, ¿cierto? Bernoulli. Bueno, son Bernoullis P1 y Bernoulli P2, ¿cierto? La misma construcción que hicimos arriba, ¿sí? Ok. Entonces, con eso mismo se puede construir los intervalos de confianza. O sea, si uno usa esto que tenemos acá, mire que estoy diciendo para cualquier
para cualquier distribución, ¿cierto? O sea, son muestras aleatorias, independientes, y es importante que sean independientes, ¿cierto? Me va a quedar esto. Y al usar este resultado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí de asterisco, ¿cierto? Uno tiene aquí de asterisco, ¿cierto? Ok. Un intervalo de confianza aproximado de 1 menos alfa 100% para μ2 menos μ1, ¿sí? Sería entonces la misma cosa, o sea, se va a colocar eso entre unas probabilidades, entre los percentiles de la normal 0,1, y para no escribir tanto, entonces me va a quedar y barra menos x barra más o menos el percentil de la normal multiplicado por esto, ¿cierto? Es y barra menos x barra más o menos, ¿cierto? El percentil de la normal multiplicado por la raíz de S1 al cuadrado E1 más S2 al cuadrado N2. Ok. Entonces, este también es uno de los intervalos que le daban a uno en los cursos de estadística básica, ¿cierto? Si vieron algún curso de estadística básica, que le dicen, si la muestra es muy grande y así no sean normales, use esto. Ok. Pero ojo, ok, siempre y cuando la muestra sea grande, ¿no? Esto, vamos a poner aquí inclusive la observación, ¿sí? Esto es para muestras grandes. Para muestras grandes, ¿ok? Profe, ¿y qué sería grandes? Esa es la discusión eterna en estadística, ¿no? A ver, cuando en el mismo curso de simulación ustedes van a ver que inclusive este tipo de construcciones para muestras, inclusive, o sea, no tienen que ser tan grandes, ¿cierto? Inclusive ustedes ven que valores de 30 en adelante, o sea, que ustedes tengan por lo menos más de 30 datos de cada población, ya la aproximación comienza a ser buena, ¿cierto? Ok, pero la misma cosa, ¿no? Tienen que, o sea, eso lo ven más como desde el punto de vista de simulación, ¿sí? Eso es una aproximación. Obviamente que entre más grande sea la muestra, la aproximación es mucho mejor, ¿ok? O sea, no va a cometer tantos errores. Si la muestra es muy pequeñita, pues la aproximación sería demasiado mala. Pero se ha visto pues desde cuestiones de simulación, ¿cierto? Que a partir de 30, 40 datos ya la aproximación es bastante buena, Entonces no hay problema con construirlo. Valores menores que eso, ya ahí comienza a tener un poquito de problemas, ¿cierto? Ya ahí hacer ese tipo de comparaciones no es muy útil, ¿sí? O sea, lo que pasa es que hacer estadística con pocos datos, ya eso es un cuento aparte, o sea, y es bien complicado. Hay gente que se dedica justamente a eso, a hacer estadística de muestras pequeñas, ¿cierto? Porque hay estudios donde usted no puede tener tantos datos. Sí, digamos, yo tuve una conocida que estaba haciendo pues, su proyecto de doctorado, tenía que ver como con tomar ciertas mediciones para una persona que se estuviera infartando en el momento. Sí, entonces inclusive ella en su doctorado pasó días enteros en un hospital esperando a que llegara alguien infartado para que le midieran una cosa específica, que ella necesitaba esos datos para hacer un estudio pues de algo que estaba haciendo ella y necesitaba esos datos. Entonces imagínese, usted no puede esperar, imagínese, cuánta gente infartada necesitar, entonces usted tiene muy poquitos datos y ahí tiene que resolver el problema con los poquitos datos. ¿Okay? Esto sirve para grandes muestras. Ya cuando son pequeñas muestras toca utilizar otros métodos. Aquí me hicieron una pregunta, voy a ver qué. Solo. No, pues no preguntan, no es que muy caja, que es que esperando que la gente se infarte. No, o sea, es que hay estudios muy complejos, ¿no? Uno no cree, o sea, a mí también en su momento me pareció una cosa sumamente, yo, ¿cómo así? O sea, uno esperar a que alguien le esté pasando algo en específico para ver cómo reacciona algo en particular, ¿cierto? Y ella tomar la medición y necesitaba o sea, esos datos, obviamente tenía muy poquitos datos y tenía que hacer
un análisis con esos pocos datos, ¿sí? Entonces usted ahí no puede pretender conseguir más datos. O sea, si uno dijera que son entrevistas para personas de la calle, pues uno dice, no, vaya entreviste más que usted tiene muy poquitos. Pero cuando una persona viene y le dice, no, es que yo tengo que esperar a que alguien se muera para poder tomar esto, entonces uno dice, ah, no, ahí sí, venga a ver cómo podemos analizar esto. Y ya hay unos métodos, o sea, uno busca literatura y en investigación hay un montón de cosas para casos muy particulares, ¿sí? Entonces ahí, aquí lo que damos son cositas muy generales, digamos, hay muchos problemas que se satisfacen estas cosas y entonces uno termina, digamos, dando un esquema para muchos casos, pero no los está considerando todos realmente. ¿Listo? No los está considerando todos. Bueno, muchachos, yo creo que la clase de hoy fue demasiado saturada, ¿cierto? Mucha cosa teórica. Vamos a intentar, entonces, el viernes tratamos de hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios y algo con algunas cosas numéricas como para mejorar un poquito la intuición de la parte de intervalos de confianza. Para quienes ya haya visto de pronto algún curso de estadística básica, yo me imagino que ya ha manipulado estas formulitas de los intervalos de confianza. Espero pues haber nutrido un poco la parte de cómo llegaron a esos resultados y por qué decían, el intervalo de confianza es este. El soporte de esa afirmación viene de resultados teóricos que vimos en la primera parte del curso, ¿cierto? Por eso es que es tan bonito el asunto de esta parte de estadística matemática. Ok. Y bueno, y para los que es primera vez que ven intervalos de confianza, pues vamos a hacer algunos ejemplos numéricos como para que entiendan cómo se usa. Pero entonces eso ya lo haríamos el viernes. Vamos a dejar ahí por hoy y entonces ya voy a detener la grabación y ya si tienen algo así que me quieran contar por aparte, los escucho. Listo.